Dios le bendiga. ¿Cuántos están felices y contentos de estar en la casa de Dios? Ese amén está pobre para lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Si usted está feliz, celebre los 10 segundos. Si usted está contento, si usted está pidiendo algo de parte de Dios, celebre al Espíritu de Dios. Hoy no es un día normal. Hoy es un día donde Dios se va a manifestar en tu vida con poder, autoridad, y va a llenar tu existencia como nunca antes. ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Alguien lo cree en esta mañana? Hoy yo estoy emocionado, estoy casi sin voz, sin dormir, amanecido, pero feliz de estar en la casa de Dios. Yo quiero que usted venga conmigo al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. Y venga, se pueden sentar. Se están esperando porque yo cante, pero yo no canto. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 2. Cuando lo tenga, diga conmigo un fuerte amén. Versículo 2, versículo 1 de Hechos. Capítulo 2, versículo 1 de Hechos. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Mil disculpas por las pantallas, no sé si le dijeron, pero nos quedamos aquí hasta las 6 de la mañana. Instalando, poniendo, jalando cable, tirando cable para poder tenerlas listas. Yo quiero darle las gracias a todos los que estuvieron y pudieron quedarse hasta el final, y a los que nos acompañaron también desde el principio, y le doy gracias a Dios por la vida de Anthony, de Eric, de Darío, que se quedaron firmes, no como los músicos del Titanic, le dije, sino como los apóstoles hasta el último momento. David Thompson también se quedó con nosotros. Si se me escapa alguien más, gracias en verdad, pero no lo pudimos conectar. Las pantallas hay que cambiarlas y usted sabe que esto es una tecnología que es tremenda, pero hoy estamos aquí. Nada nos va a detener a predicar el evangelio y a seguir anhelando más el Espíritu de Dios. Capítulo 2 del libro de Hechos dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Diga conmigo, todos unánimes juntos. Una cosa es estar juntos, otra cosa es estar todos unánimes juntos. La Biblia dice en el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y yo profetizo que eso va a suceder en este lugar. Todos llenos del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mire lo que dice aquí: sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Usted está aquí. Y fueron todos llenos. Voy a repetir eso. Y fueron todos llenos. Y fueron todos llenos. Cierre sus ojos ahí conmigo. Incline su rostro. Vamos a orar. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, hoy con toda autoridad rompemos toda incredulidad, rompemos todo impedimento, toda palabra necia que se haya levantado en contra del poder de tu unción, Dios. En esta hora lo atamos, lo echamos fuera y declaramos, Espíritu de Dios, que tienes toda la libertad
para moverte en este lugar y para poder hacer como quieras en este momento. Llénanos y rellénanos y sobrellénanos de tu presencia. No queremos ser los mismos, sino queremos ser transformados por medio de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo que alaba a Dios dice, hoy es día de Pentecostés. ¿Cuántos lo saben? Día de Pentecostés. Día de Pentecostés. Hay una urgencia en la iglesia. Dile que tiene a tu lado, hay una urgencia en la iglesia. Y la urgencia no es tener luces. La urgencia no es tener eventos. La urgencia es tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Las iglesias predican de Cristo. La iglesia predica el bautismo de Juan. Las iglesias predican de la venida de Cristo. Pero las iglesias no predican ni ministran del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios real en este momento. Amén. ¿Cuántos están aquí? Por favor, no se me desconcentren. El Espíritu de Dios está aquí y te quiere llenar. El Espíritu de Dios está aquí y te quiere llenar. El Espíritu de Dios está aquí y te quiere libertar. ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es un día de manifestación. Es un día de bautismo en lenguas. Es un día donde el Espíritu de Dios se manifestó en un momento cumbre de la iglesia. En el inicio de la iglesia, el Espíritu de Dios vino sobre todos los que estaban reunidos, todos los que estaban esperando y anhelando algo más de Dios. Dile que tienes a tu lado, hay algo más para ti de Dios. Lo que pasa es que Dios no acaba donde nosotros acabamos. Siempre hay una milla extra de parte de Dios. Y esa milla extra es el Espíritu de Dios. Y yo quiero hablarte acerca del Pentecostés. Pentecostés es una celebración judía. Era una celebración judía, pero se convirtió en el evento más extraordinario de la iglesia cristiana. Se convirtió en el momento donde el Espíritu Santo fue derramado. Siempre el hombre, para poder trabajar, necesita una herramienta. El hombre puede tener manos, pero para poder hacer o para poder llevar a cabo lo que la habilidad Dios le ha dado, siempre necesita una herramienta. Siempre necesita algo más. Por eso Dios nos dio plumas, nos dio papeles. Por eso nos dio artefactos, porque hay cosas que son externas a nosotros, que vamos a necesitar para poder cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Y quiero hablarte un poquitito acerca de esto, porque quizás tú no sepas, y quiero darte fundamento. Quiero poner fundamento sobre tu vida para que tú no puedas ser engañado allá afuera, y cuando tú puedas recibir al Espíritu Santo, lo recibas con fundamento. Sepas lo que Dios quiere para tu vida y entiendas lo que Dios está obrando para ti. Pentecostés viene de la palabra Shawat en hebreo, que significa semanas. En hebreo significa 7 semanas. En otras palabras, Pentecostés significa 50. O sea, 5 Pentecostés, 50 días después. Pero 50 días después ¿de qué? Hay 3 celebraciones o 3 fiestas judías que los israelitas tienen como por obligación: celebrar, descansar, ofrendar y también llevarle de todo corazón lo que ellos tienen delante de Dios. La primera se llama la Pascua. La Pascua tiene otro nombre que se llama el Pesach. El Pesach hebreo es la celebración por la liberación de la cautividad de Egipto. Eso lo celebran aproximadamente como en febrero, finales de febrero. Y ese Pesach
es una celebración que está en los libros de los Pentateucos, en los 5 primeros libros, donde Dios le dice: me celebrarán el Pesach, que es la Pascua, es la celebración de la salida. Ahora, quiero decirte esto: hay 2 Pascuas y hay 2 Pentecostés. ¿Usted está aquí? El Pesach fue la primera Pascua. El Pesach fue la primera celebración que Dios estableció en la Biblia para que los judíos la celebraran. Es una de las principales fiestas donde los judíos celebran la cautividad de Egipto, se lo dije. Pero ese Pesach es judío. Ese Pesach, aunque quizá nosotros por la tradición judía lo podríamos celebrar, el Pesach de nosotros no es ese. La Pascua de nosotros no es esa. La Pascua de nosotros es la muerte y la resurrección de Cristo. Mire, esto es una locura. Cuando usted profundiza en la palabra de Dios, usted se da cuenta que Dios no trabaja por casualidad, sino que Dios trabaja por tiempos específicos, que lo que Él profetiza, Él lo cumple en el tiempo específico. Es más, para los que no sabían, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 31, la Biblia dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. ¿Qué usted leyó ahí, pastor? Yo le voy a decir esto. Cuando Jesús murió y resucitó, era en el Pesach judío. O sea, quiero que usted entienda esto, porque esto nos va a llevar al Pentecostés. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que los mismos soldados le pidieron, los mismos sacerdotes le pidieron a los romanos que por favor le quebraran las piernas, como señal de que ellos ya estaban muertos. Recuerde que Jesús no fue crucificado solo, fue crucificado con 2 ladrones que estaban a su lado. Entonces le quebraron las piernas y bajaron los cuerpos inmediatamente, antes que comenzara la fiesta de la Pascua, antes que comenzara la fiesta del Pesach. Pero la fiesta del Pesach tenía una preparación. No era que llegaba el día, sino que los días anteriores los judíos se preparaban, se sentaban a la mesa, compartían y comían. Es más, la última cena tenía una doble intención. Número 1, Jesús reunirse con sus discípulos para la preparación de su muerte y para hacerle entender a ellos que ya el tiempo había llegado. Pero la número 2 es que ellos estaban reunidos porque estaban en preparación del Pesach. Estaban en preparación para la Pascua. O sea que ellos estaban prontos a celebrar la libertad de la cautividad de Cristo, de Dios a Egipto. ¿Usted está aquí? O sea que cuando ellos estaban reunidos, ellos estaban preparándose para el Pesach. Es más, lo que le leí ahí, Juan 19:31, dijeron: vamos a bajar los cuerpos rápido, porque el día era tan solemne que no podían tener a un cuerpo guindado, y menos si era judío. Entonces dijeron: vamos a bajarlo. Por eso le vine a decir esto. Hay 2 Pesach. El Pesach donde Dios libertó al pueblo del faraón, y el Pesach de nosotros es donde Dios nos libertó de Satanás. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Pero una celebración era por la cautividad de Egipto, y la segunda celebración que nosotros hoy celebramos, la Pascua, es por ser libre de la cautividad del pecado, por ser libre de la cautividad de Satanás que nos tenía atado. Por eso que nosotros celebramos la muerte y resurrección de Cristo. No porque está en la cruz, porque Él ya no está en la cruz, sino porque Él resucitó y le arrancó la llave a Satanás y nos las dio a nosotros, para que ahora, no, yo no sé si usted está entendiendo,
para que ahora reinemos juntamente con Él. Usted no está muerto, usted está vivo porque Cristo vive. Yo no sé si usted está aquí. Así que mi Pesaj, que es el Pesaj de Cristo, de la resurrección de Cristo, es muchísimo más poderoso que el Pesaj judío. Los judíos todavía celebran la cautividad de Egipto, la liberación de la cautividad de Egipto. Nosotros celebramos que Cristo nos hizo libres, que Cristo nos restauró, que Cristo nos levantó, que Cristo nos dio una nueva vida, que hoy estamos aquí porque Él dijo: tengo que morir, pero tengo que resucitar también para darle libertad a mi pueblo. Por eso hoy vivo y respiro solamente por el Pesaj de Cristo. Hoy duermo tranquilo. Hay una canción de Samuel Hernández. Duermo tranquilo. ¿Por qué? Porque Cristo me libertó, porque Cristo me dio vida. Y los turbados son los que están dudando si Cristo está con ellos o Cristo no está con ellos. Pero para nosotros, los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, tenemos la plena confianza de que si nos morimos hoy, mañana estaremos en el cielo reinando con Él, con nuestro Cristo. Por eso le dije que había 2 Pascuas. Pero como hay 2 Pascuas, también hay 2 Pentecostés. Esto usted no lo escucha en ninguna iglesia. Usted escucha esto, pero es bíblico. Si usted lo lee, usted se va a dar cuenta. El primer Pentecostés es la celebración que le estaba diciendo, el Shavuot. El Shavuot, se lo dije, era semanas en hebreo. 7 semanas después del Pesaj. ¿Usted está aquí? La Biblia dice, mi Biblia dice, lo que acabo de leer en el capítulo 2 de Hechos, dice: cuando llegó el día de ¿qué? Llegó el día de Pentecostés, pero el Espíritu Santo no había llegado. La gente hoy en día dice: no, el Pentecostés siempre ha sido el Espíritu Santo. No, aguanta. El Pentecostés son simplemente 50 días después del Pesaj judío. Estas 2 son las 2 primeras fiestas judías que se celebraban en Israel. O sea que los cristianos y los judíos que estaban en esa casa estaban esperando una promesa, pero estaban reunidos por el Pentecostés. Ahora, el Pentecostés también se le llama la fiesta de las primeras cosechas. Era donde el pueblo llevaba literalmente todo lo que ellos habían cosechado en ese tiempo, porque caía en tiempo de cosecha, y ellos lo llevaban delante de Dios. Y ese era el Pentecostés. Pero la Biblia a mí me dice que ese día, cuando ellos estaban reunidos, entonces la existencia de estos cristianos cambió. Cambió en totalidad. ¿Sabe por qué? Porque en el primer Pentecostés el hombre le da a Dios. Y en el segundo Pentecostés, que es en el derramamiento del Espíritu Santo, es Dios dándole al hombre. Usted se me fue. Dios está viendo la fidelidad tuya, y por eso dijo: ellos no pueden andar solos, ellos tienen que tener al Espíritu Santo de Dios que se derrame sobre ellos, para que les dé poder, para que les dé autoridad, para que les guíe en todo camino, para que les hable en todo momento. Si tú eres cristiano y tú no crees en el Espíritu Santo, tú estás frito. Dígale que tiene a su lado: no esté frito. Escuche, usted nunca va a ser un cristiano auténtico y verdadero si usted no tiene al Espíritu Santo. No puedo creer cómo hay iglesias que no creen en el Espíritu de Dios. No puedo creer cómo en este tiempo hay iglesias
que no creen en la manifestación del Espíritu de Dios, que no creen en el hablar en lenguas. Si mi Biblia, que es tu Biblia y es la Biblia de ellos, me habla que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Te voy a decir esto: el Espíritu de Dios es el mismo Dios manifestado en este tiempo. Es Dios mismo, escúchame, no es una fuerza, no es una cosa, no es un término, no es algo que alguien te pueda decir de que no, esa cosa, no, es Dios mismo manifestado en este tiempo. Nosotros creemos en la divina Trinidad, pero creemos en un solo Dios. Pero Dios se ha manifestado durante todos los siglos de diferentes maneras. Usted está aquí. Usted puede ser la misma persona y puede tener dos tipos de trabajo y puede tener hasta ministerio. Cuando usted está en el trabajo, usted es quizás un maestro y usted se manifiesta ya como maestro, usted enseña ya. Pero cuando usted viene a la iglesia y quizás usted es un doulos y usted está sirviendo a la puerta, usted no está enseñando en ese momento, sino que usted se está manifestando como un servidor. Por eso es dependiendo de los tiempos Dios se ha manifestado. La Biblia dice en el inicio, dice cuando usted ve esto, en el comienzo, en el Génesis, en el capítulo 1, los primeros versículos, hay una frase muy célebre que dice: hagamos al hombre. Cuando yo oigo la palabra hagamos, yo no escucho voy a hacer, hagamos. Cuando yo digo hagamos es porque hay alguien más que está conversando conmigo. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía por las aguas. O sea, la Trinidad siempre ha existido, pero no siempre se ha manifestado en el mismo tiempo. Dios mismo se manifestó en el Antiguo Testamento. Jesús como persona vino y se manifestó en esta tierra. Y después dejó al Espíritu Santo. Mire, si usted no tiene Espíritu Santo, usted no sabe cómo lidiar con batallas. Usted no sabe cómo ganar las batallas que están anulando su propósito en su vida. El Espíritu de Dios lo es todo. Escúcheme, yo ando diariamente hablando con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso que la gente no cree es lo que más el hombre necesita, que es Dios. Dios manifestado en este tiempo. Y quiero decirte que el Espíritu Santo siempre fue plan de Dios. Siempre fue plan de Dios. Es más, en Juan 16:5 la Biblia dice: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, les he dicho estas cosas y ustedes se han entristecido mucho. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Y en cambio, si me voy, se los enviaré. ¿Cómo hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo? Cuando Jesús vino a esta tierra por dos razones. Razón número uno: morir y ser resucitado por la redención de tu alma. Cuando tú entiendes un poquito de Biblia, tú te das cuenta que la única manera para que Dios perdonara el pecado de un hombre y de una mujer era a través del sacrificio. Había que haber un sacrificio de un cordero para que tu pecado fuera transformado y fuera cambiado a purita santidad. Tú no puedes ser santo solo. Tú necesitas a Cristo y al Espíritu Santo para que te ayude a vivir en santidad. Escuchen, cuando usted ve esto, la gente predica mucho de que Cristo vino a restaurarnos, Cristo vino a salvarnos, y eso está bien. No estoy diciendo que la doctrina está mal, está muy bien, porque esa es una de las razones. Pero la segunda razón de que Cristo vino fue a traernos al Espíritu de Dios. ¿Usted ha escuchado lo que dice ese verso? Dice la Biblia que Él les dijo a sus discípulos
ya mi tiempo ha llegado y yo voy al que me envió, voy al Padre. Y él le dijo, yo les digo esto a ustedes y ustedes se entristecen. Pero les digo esto, les conviene a ustedes que yo me vaya. Ya. Dios mío, dígame que tiene a tu lado, te conviene a ti. ¿Usted sabe qué es que te digan que te conviene? Oye, te van a regalar un carro, te conviene que lo coja. No, lo que pasa es que a mí me gusta andar en bulla, me gusta sudar en la chiva de Chigoré. Y a mí me gusta ir en la puerta. Y el que está al lado tuyo te está diciendo, te conviene que agarre el bendito carro. Y así hay que hablarle a la gente, a los cristianos. Oye, te conviene que recibas al Espíritu Santo, porque si no vas a andar como en una chiva sudando. Pero Dios no quiere eso para ti. El plan perfecto siempre fue darte lo mejor. Por eso Jesús le dice, ustedes no están entendiendo, ustedes se ponen tristes porque ustedes no saben que lo que viene es mejor que yo. Cuando alguien dice que te conviene, porque te conviene. O sea, Dios mismo te está diciendo, te conviene. Los discípulos no lo habían entendido, pero a ellos les convenían que Jesús fuera crucificado, resucitado y vuelto al Padre, porque si no, el Espíritu Santo no va a venir sobre ustedes. Yo les digo la verdad, a ustedes les conviene. Te conviene que el Espíritu de Dios descienda sobre tu vida, porque esas luchas, esas ataduras, esos problemas que estás teniendo, esas ataduras de años, cadenas, escúchame, no se pueden romper si no tienes al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el único que nos maneja la vida, es el GPS de tu bendita vida. Por eso que no puedes hacer las cosas bien, porque no tienes al bendito Espíritu de Dios. Y la gente todavía anda dudando de que él habla en lengua. Cuando tú estás pensando que si uno o el otro está hablando en lengua, si es de Dios o no es de Dios, tú estás en nivel 1. Créeme, porque esas cosas no son para dudar cuando tú entiendes la palabra de Dios. Por eso vine en este día a abrirte la mente y primero poner fundamento para luego impartir sobre tu vida el Espíritu de Dios. No puedo estar dudando. Mire que Dios se puso tan celoso de su Espíritu Santo que el único pecado sin perdón es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hablen todo lo que quieran de Jesús, pero el que hable en contra del Espíritu de Dios, ya son otros niveles. Porque el Espíritu Santo, Jesús lo dejó y dijo, es tan sagrado, porque tiene muchas características. El Espíritu de Dios es el único que te va a sostener para la redención cuando Cristo venga. No puede ser redimido ni cambiado tu cuerpo, escúchame, ni puede ser tu cuerpo llevado si primero en ti no mora el Espíritu de Dios. Usted está aquí. Espíritu Santo. El Espíritu de Dios solamente está reservado para los verdaderos cristianos, para aquellos que lo necesitan, que lo quieren, que lo anhelan. Pero si tú andas chichipati, tú no puedes pedir el Espíritu Santo. Ay, se me fueron 20 aquí. Se me fue la iglesia. Escúchame. Juan 14, 17. Te voy a poner fundamento. Biblia. Te estoy hablando Biblia. Juan 14, 17. Escucha esto. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Juan 14, 17 dice: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede ¿qué? Una versión es recibir, otra versión es aceptar y otra versión es, dice, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni qué. Si usted anda dudando en el Espíritu Santo, usted es un mundano.
Usted vive en el mundo si todavía está dudando de que el Espíritu de Dios, que es esto. Mire, cuando usted saque esa matemática de su vida, usted lo va a comenzar a sentir. Porque la gente que no tiene mucha física, ni tiene mucha química y estudió comercio, son los que más fácil reciben al Espíritu de Dios. Usted está aquí. Usted está aquí. Porque a veces nos ponemos muy calculadores. A veces le metemos en el termómetro a Dios de que es de Dios, no es de Dios. Vamos con eso, que cuando es de Dios te toca y tú no lo puedes aguantar. Dice que no, me voy a poner duro, no voy a llorar. Y cuando estás ahí estás con la cara dura, pero las lágrimas te están corriendo. Porque es el Espíritu de Dios que te llena. No me puedo resistir ante su presencia. Y dice, pero ustedes sí lo conocen, Dios mío, porque vive con quién, con ustedes y estará en ustedes. Escúchame, este no es Pablo, este no es Mateo, este no es Timoteo, escúchame, este no es Bernabé. Es Jesús hablando, diciéndole a sus discípulos: ustedes lo que necesitan no es de que uno vaya a mi derecha y otro vaya a la izquierda, de que cuando de que no, ustedes no necesitan eso, ustedes necesitan al Espíritu de Dios. Porque el mundo no lo puede conocer. Tú le tratas de explicar lo que tú sientes en la iglesia a alguien de afuera y te dice: ve al psiquiatra. Y tú en tu mente el que necesita psiquiatra eres tú. Usted está aquí porque lo que yo siento no sé cómo explicarlo, pero sé que está aquí adentro. Sé que me ha cambiado, sé que me ha transformado y que ya no soy el mismo. Es una urgencia tremenda. Jesús vino a restaurarnos, pero vino también a darnos al Espíritu de Dios. Porque Él sabía que nosotros no podemos andar solos. Sabe, Dios miró al hombre y dijo: no es bueno que el hombre, este cabezón, ande solo. Se lo he dicho 10,000 veces. Le voy a poner que una ayuda que idónea. Y en el comienzo de la iglesia vio al hombre y le dijo: no es bueno que estos dos cabezones anden solos. No le puedo enviar a alguien, me voy a enviar yo mismo. Para que todo lo que hagan les vaya bien. Para que todo lo que emprendan les vaya bien. Es una urgencia tremenda. Cuando usted lee y entiende el peso de la palabra, usted entiende que el Espíritu Santo es para todos. Todos lo necesitamos. Usted está aquí. Yo no puedo vivir sin el Espíritu de Dios. Usted sabe que hay niveles de cristianos. Conocer y aceptar a Cristo es un nivel. ¿Aló? Conocer y aceptar a Cristo es un nivel. Pero conocer al Espíritu Santo y que Él se manifieste en mi vida es un nivel mayor. ¿Se lo muestro o no se lo muestro? Escuche. Hay algo que a mí en el libro de Hechos, que me rompe los sesos. Y es que el libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia, el comienzo de la predicación, para que todos puedan conocer de Jesús. Pero para los cristianos era la impartición del Espíritu Santo. Comenzó en Hechos 2, Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó, todo el mundo comenzó a hablar en lenguas. Pero estos cristianos que recibieron al Espíritu de Dios no iban por todas las ciudades solamente predicando de Cristo. Sí predicaban de Cristo. Predicaban de Cristo, ministraban, enseñaban. Pero había algo muy importante que ellos hacían y eran preguntar: ¿recibiste al Espíritu Santo?
¿Por qué estos apóstoles preguntan si ellos han recibido el Espíritu Santo? Si supuestamente muchas iglesias no creen en esto. Si hay doctrinas de iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Usted está aquí. Pero ¿por qué los apóstoles van y predican a ciudades? Y cuando predican a ciudades, lo primero que preguntan, después que ellos han conocido a Cristo, es: ¿recibiste el Espíritu Santo? Yo digo, si ellos preguntaban, entonces porque era una urgencia. Porque lo que yo no te pregunto, a mí no me importa. Lo que yo te pregunto, a mí sí me importa, porque es una urgencia que tú lo tengas. Porque yo sé que si tú no lo tienes, vas a ser un fracasado. Por eso que cuando tú vas a un trabajo te entrenan. Te dicen: tienes esto, tienes lo otro. Y si no tienes una de las habilidades o de las herramientas, ellos se cercioran de que tú lo tengas para poder hacer el trabajo bien. Los apóstoles se cercioraban de que todos los cristianos tuvieran al Espíritu Santo. Se lo voy a mostrar rapidito. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2. Cuando lo tenga, diga conmigo amén. Hechos 19. Versículo 2. Esto lo he dicho muchas veces. Voy a leer rapidito. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos, escuche esto, poderoso, a ciertos inconversos. ¿A ciertos qué? Una versión creyente, otra versión discípulo. Cuando tú eres un discípulo, es porque ya tú conoces a Cristo. No hay que predicarte, no hay que evangelizarte, porque ya tú aceptaste a Jesús en tu corazón, hiciste la oración de fe y tú estás leyendo la Biblia. Ya tú te estás congregando, eres discípulo. O sea que Pablo se encontró con algunos que iban a la iglesia. Y Pablo viene y le pregunta, le digo, versículo 2: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ya conmigo, wow. Pablo, ¿por qué tiene que preguntar esto? Por la urgencia que hay en las iglesias. Tu vida va a ser transformada cuando tengas al Espíritu Santo. Mire, ya no vas a estar llorando tanta bobada cuando tengas el Espíritu Santo. Porque vas a llorar, pero el Espíritu Santo te va a consolar. Y escúchame, la gente que llora todos los días es porque no encuentra consuelo. Porque la gente que llora y encuentra consuelo, deja de llorar. Por eso digo, le voy a enviar el Consolador. ¿Usted cree que no lloro? Yo lloro. Pero cuando lloro, viene el Espíritu de Dios y me abraza y me dice: tranquilo, hijo, que aquí estoy, vamos para adelante. Pero usted no lo tiene porque usted no lo cree. Mire, creer es la pieza más fundamental de cristiano. Usted no recibe nada que usted no cree. ¿Aló? Con Dios todo lo tengo que recibir, pero es a través de la creencia, es a través de la fe. En lo que yo le pongo la fe, eso es lo que voy a recibir. Usted está aquí. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Y ellos le dijeron: ni siquiera, Dios mío, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Diga conmigo, grave. ¿Cómo que tú tienes a Cristo y no tienes Espíritu Santo? Y usted dirá: pastor, yo tenía 20 años en la iglesia y nunca me habían predicado esto. Tú estás en la Biblia. Tú no lo estoy sacando de una revista, está en la Biblia. Cristiano sin Espíritu Santo no es cristiano. Pablo le dijo: ¿recibiste? No, ok. Falta algo que hay que hacer aquí. Y ellos le dieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado?
Ellos dieron en el bautismo de Juan. Yo le he explicado esto. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es, en Jesucristo el Cristo. O sea, que ese bautismo estaba incompleto. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. O sea, que el primer bautismo es el bautismo de arrepentimiento. Y ese bautismo, Pablo literalmente le está diciendo: ellos están desactualizados, papá. Papi, ya ese bautismo no existe. El bautismo que nosotros damos ahora es el bautismo de Jesús. Ya Jesús murió, nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús. Nosotros creemos en el nombre de Jesús. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Tú todavía estás creyendo todavía en Juan. Ya Juan pasó. Ven acá que te voy a actualizar. Te voy a meter un nuevo software porque está pitándote la memoria ahí. ¿Usted está aquí? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor ¿quién? Jesús. Y habiéndole impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos ¿el qué? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. La Biblia dice, ¿y qué pasó en ese momento? Y hablaban en lenguas, y no solamente hablaban en lenguas, sino que profetizaban. Eran por todos unos como ¿cuánto? 12. Número profético. 12 que andaban ellos ahí y no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo dijo: tengo que arreglar esto. Yo no lo puedo tener. Mire, yo no te puedo tener enfrente y no predicarte del Espíritu Santo, porque vas a fracasar. Vas a tener la misma lucha durante 20 años. Porque el Espíritu de Dios es el que te cambia, te transforma. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Yo siento el Espíritu Santo aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. En el libro de Hechos también, capítulo 8, versículo 14, vemos una historia similar, personajes diferentes. Hechos capítulo, ¿qué le dije? Gracias. Capítulo 8, versículo, ¿qué le dije? Gracias. La Biblia dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice, oyeron que los de Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? Gracias, está leyendo conmigo. A Pedro y a Juan. Yo creo que usted entienda que los samaritanos literalmente eran enemigos de los judíos. Por eso que cuando Jesús habló con la samaritana le dijo: ¿qué hace un judío hablando con un samaritano? Por eso es que los samaritanos no se podían reunir unos con otros, porque los samaritanos eran un estilo de israelitas que supuestamente estaban contaminados, porque se habían en la división, en la ruptura. No quiero meterme mucho en esto porque no lo quiero confundir, pero en la ruptura del reino, cuando Salomón literalmente murió, la Biblia dice que su hijo agarró el reino y fue a pedir consejo a unos jóvenes, y los jóvenes le dijeron: hey, métele más presión al pueblo. Ponlo trabajaban 12, que trabajen 18, 20 horas. Y ahí hubo una ruptura de reino con el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, en Samaria, como la ruptura del reino se había dado, los samaritanos se habían comenzado a juntar con otras personas de otros pueblos paganos, y se casaban y tenían hijos. Por eso que los israelitas no lo veían a ellos como buenos.
Pero la Biblia me relata a mí que Jesús literalmente se le tuvo que aparecer a Pedro y le enseñó literalmente un puerco ahumado, Anthony. Le enseñó una pata de puerco, le enseñó una pezuña, un sao así como con... ¿Usted está aquí? Una patita de puerco con poroto. ¿Usted está aquí? Y cuando Pedro lo vio, como Pedro era israelita, judío, Pedro dijo: uy, qué asco. Porque los israelitas judíos no podían comer puerco porque era un animal supuestamente inmundo. Y la Biblia dice que Pedro dijo: uy, qué inmundo. Y Jesús le dijo: no llames inmundo a lo que yo he restaurado. Y esa fue la revelación que necesitó Pedro para poder entender que Jesús no había muerto solamente para judíos y israelitas, sino que había muerto también para los gentiles. Pastor, ¿qué es un gentil? Uno que es amable. No, gentiles eran todo el pueblo que no era judío. ¿Usted está aquí? Fundamento le estoy dando. Entonces, la Biblia dice que como se fue a predicar a Samaria y el evangelio llegó a Samaria, dice la Biblia que ellos se dieron cuenta o escucharon que en Samaria había gente que ya se estaba congregando. Había gente que ya había recibido la palabra de Dios. Y le dijeron a Pedro: Pedro, como tú lo veías a ellos como inmundo, ve para allá. Y también enviaron a Juan. Y la Biblia dice: los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que ¿qué? Dios mío. O sea, ya en Samaria eran cristianos. Ya en Samaria se congregaban. Ya en Samaria eran cristianos porque ya habían recibido la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que los apóstoles le dijeron: esa gente en Samaria está incompleta. Pedro, Juan, ¿qué vamos a hacer? Vamos para allá, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Espíritu Santo. Ellos no vinieron de que bueno, ¿y cómo es que está la iglesia? ¿Y quién es el pastor? ¿Y cómo se viste el pastor? ¿Usa saco, corbata, zapatilla? ¿Tiene doble tono o está afro? Ellos no vinieron de que bueno, vamos a poner la pantalla aquí, vamos a poner la pantalla allá, vamos. No, ni hablaron de doctrina, ni hablaron de leyes, ni hablaron nada. Porque cuando tú tienes tu norte bien establecido, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Cristiano que se mete con Dios, cristiano que es liberado, lo primero que tiene que hacer es Espíritu Santo. Usted salió de una vida mundana y usted le entregó su vida a Cristo y usted dejó su vida vieja pasada. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar el Espíritu Santo de Dios. Es decir, Espíritu de Dios, bautízame, Espíritu de Dios, lléname. Entonces ahí tu vida es cambiada. Pero tenemos iglesias que predican de Cristo pero sacan al Espíritu Santo. Estamos haciendo el trabajo mal. Pero ¿sabe qué? Que pensamos que el Espíritu Santo es nada más que me agarra y yo comienzo a saltar y dar vuelta como un biombo. Eso no es. Eso no es. Puede ser parte, pero no es el total. Porque ¿qué era lo que pasaba? Había mucha gente que dejó de creer en el Espíritu Santo. Porque la gente iba a la iglesia, daban vuelta y vuelta y vuelta. Y cuando salían de la iglesia andaban en bochinche y en chisme. Y la gente que quería creer en el Espíritu Santo, la gente que quería creer en Dios decía: pero tú das tanta vuelta en la iglesia y cuando vienes acá te das tu vuelta, pero habla del chisme. ¿Usted está aquí? Por eso es que yo no puedo esperar que el Espíritu Santo me toque, me llene. Yo de tanta vuelta, escúcheme, no es tanto la vuelta. Yo me arrodille, yo lloro y yo siento el Espíritu Santo si en mi vida no hay un fruto de que Él vive en mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. ¿Sabe cómo se llama eso? Perder el tiempo. Si el Espíritu Santo me cambia, yo tengo que estar transformado. Yo tengo que mantenerme. Porque tentaciones tenemos todo. La tentación del que tienes a tu lado no es la misma tentación tuya. Pero todos tenemos tentaciones.
Y cuando viene la tentación, tú eres el que le tiene que decir al Espíritu Santo: sosténme, agárrame la mano y manténme firme para yo salir huyendo de aquí y no contaminarme con el pecado. Pero ¿por qué tiene el Espíritu Santo? ¿Sabe que el Espíritu Santo es un sello en el corazón del hombre? Tú puedes ser cristiano y cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú te puedes que alejar, pero más nunca vas a vivir feliz. ¿Usted está aquí? Yo he conocido cristianos que se apartan de Dios, tienen todo el dinero del mundo y por la noche lloran como niños. Porque tú puedes tener dinero, puedes tener riqueza, puedes tener lo que quieras, pero si no tienes al Espíritu Santo no tienes nada. Cuando usted ve la película Conocerá la Verdad de Héctor el Father, los que vienen de mi tiempo, Héctor y Tito, Héctor el Father era lo mejor que había en el comienzo del reggaetón. Escúcheme, y ese hombre tenía todos los millones, pero él cuenta en su película, en sus documentales, que cuando él terminaba un concierto se sentía tan vacío que se arrodillaba y le decía: Señor, perdóname. Estuvo al borde del suicidio. Cuando él tenía todo el dinero, a su hijo lo diagnosticaron, le dijeron que iba a morir y ni todo el dinero. Él le decía al doctor: doctor, cure lo que yo le puedo pagar, lo que sea. Yo tengo los millones, por favor, cúrelo. Y el doctor le decía: lo que pasa, papi, es que tú no estás entendiendo, no se trata de dinero. No hay dinero que cure la enfermedad de tu hijo. Solamente tu hijo puede ser curado, sanado por un milagro del cielo. Y dice la historia que él se arrodilló y le dijo: Dios mío, si tú me lo sanas, si tú me lo libertas, yo te serviré el resto de mis días. En un par de semanas, no se explica aún cómo, pero el niño fue sano. Y hoy en día el llamado Héctor el Father es un pastor reconocido en Puerto Rico. Lo que pasa es que cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no puedes correr para ningún lado. Él te abraza. Escúchame, tú puedes estar en la discoteca apartado, de que tú te vas a tomar una pinta con un pocotón de impertinente, y tú estás ahí, el Espíritu Santo te está diciendo: ¿qué haces aquí? El Espíritu Santo te está hablando y te dice: te amo, te extraño, ¿por qué no vuelves a mis brazos? Usted está aquí. Yo siento que aquí hay gente que tiene que volver. El Espíritu de Dios es lo que es Dios viviendo en nosotros. Yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. No puedo vivir sin el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ellos ministraron inmediatamente al Espíritu Santo. Versículo 16: porque aún no habían recibido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Diga conmigo: niveles. Ser bautizado en el nombre de Jesús también es otro nivel, pero ser bautizado en el Espíritu Santo es un nivel mayor. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Dice que ellos fueron y ministraron al Espíritu Santo porque ellos solamente se habían bautizado en el nombre de Jesús. Lo mismo que Pablo. Pablo dice: ¿en qué bautismo ustedes se bautizaron? No en el de Juan, ese está mal, ese está desactualizado. Venga que vamos a bautizarlo. ¿En qué me bautizó? En el nombre de Jesús, clarito. Venga usted. Acá salieron renovados, nuevos hombres. Ok, vengan ahora, le voy a poner la mano. En el nombre de Jesús reciban el Espíritu Santo. Su historia cambió para siempre. Su historia cambió para siempre. El único que te revela qué decir y cómo actuar y qué no decir es el Espíritu Santo. Lucas 12:11 dice: cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas, los gobernantes, las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Cuando tú conoces el Espíritu Santo, escúchame, tú no te aprendes la charla de memoria. Ay, Dios mío, esos son niveles, códigos. No, en verdad. Escúchame, yo conocí al Espíritu Santo cuando estaba en la universidad. Yo era un fiasco en la universidad.
diciendo charla a lo peor de lo peor. Escúchame, cuando conocí al Espíritu Santo, estudiaba, pero cuando estaba ahí le decía: Espíritu Santo, habla por mí. Y decía cosas que ni en mi léxico habían. Y los profesores decían: wow, qué charla más impresionante. Yo acá decía: gracias, Espíritu Santo. Luego pensé que usted no lo conoce, pero si usted no lo entiende. Entrevista de trabajo. Escúchame, yo no puedo una entrevista solo, yo tengo que llevarme al Espíritu Santo. Una vez yo iba bien pretty, bonito, chaneado, saco, corbata. Escúcheme, se me olvidó llamar al Espíritu Santo en la entrevista. Yo se lo he dicho 10,000 veces a usted. Y la entrevista era en inglés. Yo estaba recién llegado de Canadá, así que el inglés no era un problema. Pero lo que me daba un poquito es que la terminología de la empresa yo no la manejaba. Y cuando voy, lo primero que me preguntan, digo una ponchera. Digo algo que no tenía nada con el contexto. Y ahí yo recuerdo que yo cerré los ojos y le dije: Espíritu Santo, ven. Escuche esto, este testimonio, porque cuando usted lo conoce, usted no va a entrevista por ir. Usted va a entrevista, escúcheme, usted va a entrevista por cosas mayores. Yo llego a la entrevista, dije lo que saben lo que saben un poquito de inglés. A mí me preguntaron: Are you currently working at Dell? O sea, que si yo estaba todavía trabajando en Dell. Y yo dije: Not yet. O sea, dije: no todavía. Y lo que yo quería decir era: no anymore. O sea, lo que yo quería decir: no, ya yo no trabajo ahí. Pero me equivoqué. Y cuando ellos me miraron, lo primero que ellos hacen es, usted sabe que cuando están en la entrevista apuntan en ese bendito cuaderno. Ellos miran para abajo y comienzan a apuntar. Y uno se pone más nervioso. Y en ese momento recordé lo que el Espíritu Santo me había enseñado en la universidad, donde fuera. Cuando yo tengo que hablar con reyes, hablo con reyes, porque el Espíritu Santo me da que hablar. Yo le dije: Espíritu Santo, habla por mí, que no puedo. Literalmente estaba como truncado, no puedo. Y ahí la lengua, yo tenía una lengua inglesa, pero me salió como una nativa. Porque el Espíritu Santo habla lengua. ¿Usted está aquí? Oiga, cuando termina la entrevista, yo le veo a los ojos de los hombres tan con una pepa así grande. Y los hombres dicen: necesitamos que hagas esta prueba, pero que hagas 2 pruebas más. Y cuando yo digo: pero tantas pruebas, y voy donde el muchacho que me está poniendo las pruebas, una psicológica, otras 2 de habilidades. Y yo le digo: pero ¿por qué me están poniendo pruebas? Me dice: mira, la psicológica es para un puesto mínimo, es para un puesto bajo, pero las 2 que te están poniendo es para un puesto mayor. ¿Usted está aquí? Y yo le dije: bueno, Espíritu Santo, dame las respuestas. Y ahí va, taca, 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 taca. A los 3 días me llaman y me dicen: señor Barahona, sí, queremos darle la grandiosa noticia que lo hemos contemplado usted para que trabaje con nosotros en nuestra empresa. Y yo, escúchame, ya lloraba yo. Porque yo, mire, escuche esto. Yo lloraba. Pero él me dice: pero hay un problema. Y yo digo: ay, ya la vida. Dentro de mí yo digo: dígame. Ya no lo queremos contratar para la posición Tier 1. Lo queremos contratar para una posición mayor. Usted no está entendiendo esto. Lo que pasa es que cuando tú tienes el Espíritu Santo, nada te puede salir mal. Me habían llamado para contratarme en una posición de $800. Y el hombre de recursos humanos me está diciendo: la gente que te entrevistó dice: este muchacho tiene mucho potencial para eso. Yo lo necesito en una posición que gana $1,200, $1,300. ¿Sabe quién hace eso? Holy Spirit,
You are welcome. El Espíritu de Dios. Escúchame, cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú cancaneas. Cuando tú dices Espíritu Santo, tú hablas a 3 idiomas, 4 idiomas. La gente dice, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Espíritu de Dios. Cuando yo predico, no soy yo. Le digo, Espíritu de Dios, tú me conoces que soy el mismo muchacho que fracasaba en todas las charlas, en cívica, en ciencias sociales. Ese soy yo, pero contigo todo lo puedo. La primera vez que prediqué, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué digo? Tú sabes que cuando uno tiene que predicar, uno quiere apuntar todo. Y uno apunta a todo, uno apunta hasta el momento que uno tiene que saltar y todo, tú sabes. Uno pone como 2 estrellitas y dice, y salta en este momento. Entonces tú estás leyendo y tú dices que salta en este momento. Y yo recuerdo que una vez yo estaba preparando un mensaje y yo le dije, Espíritu Santo, ayúdame. Y me llegó ese mensaje en ese versículo que decía, cuando ustedes se paren ante gobernadores, cuando se paren ante la gente, no piensen que van a hablar, sino que párense ahí y el Espíritu Santo les dará que hablar. Ahora, oído, que yo tenga el Espíritu Santo no me hace una persona irresponsable, porque el Espíritu Santo no trabaja con gente irresponsable. Dice que no, yo no estudio y yo voy a decir la charla. Lo que va a decir son unos disparates, porque el Espíritu Santo te hace recordar lo que ya tú tienes. ¿Usted está aquí? Espíritu de Dios. Efesios 1, 13 y 14. Voy terminando aquí. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que los trajo a la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que ¿qué? Con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Creo que la mía es Nueva Versión Internacional. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Dios mío, usted no está entendiendo. El Espíritu Santo es el único que te va a poder sustentar para que tú puedas aguantar hasta que Cristo venga. Ahí está clarito. Porque yo no puedo, el Espíritu Santo. Mira, cuando tú conoces al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, ponte esta ropa, vete por aquí, llama al hermano tal. Y cuando tú llamas al hermano tal, el hermano está destruido, que ya no puede más. Cuando tú tienes el Espíritu Santo te dice, dale $15 a esa señora que está ahí. Y tú, como eres tan duro y tacaño, no lo quieres escuchar, pero te dice, dáselo. Son los únicos $15 que tengo, Dios. Dáselo. Tú vas y se lo das. Y la señora comienza a llorar y te dice, tengo a 2 hijos en la casa y no tenía que comer para hoy. Y en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre ella y sobre ti. Y después tú entiendes que es el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu Santo te dice, pinta esa pared de blanco, pinta esa de celeste, haz esto y haz lo otro. Porque todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace con un propósito. Cuando usted escucha al Espíritu Santo, usted escucha a Cristo mismo. Juan 16:15. Voy rapidito, no lo tiene que buscar. Dice, todo cuanto tiene el Padre, Jesús hablando, todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Escuche esto. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene la voluntad de Cristo. Porque el Espíritu Santo toma de Cristo y nos los hace saber a nosotros. Por eso te dice, no salgas. No, dije que me invitó un amigo a comer y que vamos al cine. No salga. No, pero es que yo tengo ganas de salir. No salga, quédese en su casa.
Cuando usted se da cuenta, su supuesto amigo estaba borracho, tuvo un accidente y está en el hospital. Porque usted tiene que abrirle el oído al Espíritu de Dios. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, estoy perdido. Estoy perdido. Espíritu de Dios es el que nos enseña, nos dirige. Es una urgencia. Cristo lo predicó, Cristo lo enseñó y le dijo a sus discípulos: esto es lo que ustedes necesitan. Esto es lo que ustedes necesitan. Ahora, pastor, ¿cómo yo recibo el Espíritu Santo? Número uno, tienes que anhelarlo. Dile que tiene a tu lado: tienes que anhelarlo. No puedes recibir al Espíritu Santo si no lo anhelas, si no lo deseas, si no tienes una hambre por decirle: eso que está predicando el pastor es lo que yo necesito en mi vida. Hay veces que me siento triste, hay veces que me siento como que si me fuera a morir, pero hoy yo te necesito, Espíritu de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Escúchame, tú estás pidiéndole a Dios una casa, un carro, el garage, el mueble que venden en Flash. Todo eso está bonito, pero eso es lo que tu carne necesita. Lo que tu espíritu necesita, el Espíritu de Dios. Por eso número uno, tienes que anhelarlo. Número dos, tienes que llamarlo. Porque yo puedo anhelar algo y no llamarlo. El Espíritu de Dios solamente desciende sobre aquellos que lo anhelan y lo llaman. Por eso que usted ve que cuando yo predico, yo siempre digo: Espíritu Santo, fluye y haz como quiera. No es que yo me lo aprendí o que yo lo estoy diciendo por decir. No, escúcheme, todo lo que yo digo es profecía para que Él se pueda mover. Porque si Él no tiene autoridad, Él no puede hacer nada en tu vida. ¿Usted está aquí? Quiero cerrar con este versículo para que usted vea la urgencia del Espíritu Santo. Juan 20. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando lo tenga, diga conmigo amén. ¿Sabe? Lo último que Jesús dijo antes de subir al Padre era Espíritu Santo. Versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Recuerde que los judíos lo estaban correteando, lo estaban persiguiendo para apresarlos, meterlos presos porque estaban predicando de Cristo. Dice: vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, literalmente le estaba diciendo: por favor, tengan paz. Tengan paz. Tu vida está turbada porque no tienes paz. Paz a vosotros. Le digo: como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, la Biblia dice: sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Escuche lo que dice el versículo 23.
A quienes remitieres los pecados les son remitidos, a quienes se los retuviere les son retenidos. Escúcheme, Jesús pasó durante 40 días después de haber resucitado con los discípulos. Se les aparecía aquí, se les desaparecía. Iban caminando en la playa y de repente un hombre aparecía caminando y el hombre le comenzaba a hablar y ellos no sabían, y cuando lo miraban era Jesús caminando con ellos. Jesús se le apareció durante 40 días. Y sabe, Él se cercioró que ellos recibieran al Espíritu Santo. Dice la Biblia que le dijo: pasa a vosotros. Ustedes no tienen paz porque no tienen al Espíritu Santo. Vengan acá. Y le sopló, dice, sobre cada uno de ellos le hizo: reciban al Espíritu Santo. Desde ese día la vida de los apóstoles no fue la misma, porque ellos lo recibieron ahí, pero se manifestó en Pentecostés. Dos cosas diferentes. ¿Usted está aquí? Hay gente que lo recibe y se manifiesta inmediato, pero hay gente que lo recibe y se manifiesta 2 o 3 días después. ¿Usted está aquí? Y yo decía, esta parte de la Biblia está fuera de contexto para los religiosos. ¿Usted está aquí? ¿Por qué Jesús tenía que soplar sobre ellos Espíritu Santo? Diga conmigo: urgencia. Cuando tú vas al médico, dependiendo de tu enfermedad, si tú necesitas una medicina, ellos no están de que, bueno, ponle ahí antibiótico, ponle paracetamol. No. Inmediatamente, porque es una urgencia, hay que meterte la medicina. La medicina que va a curar a esta generación se llama el Espíritu Santo. No hay más, porque ese es el que te liberta. Ese es el que te dice por dónde andar. Ese es el que te enseña el camino y el que te dice: contigo caminaré para siempre hasta que Cristo venga. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Póngase de pie en esta mañana.